Bienvenido, profesor. Vamos a exponer nuestra segunda traducción que habla sobre hacia una máxima supervivencia celular en procesos de secado térmico convectivo, por los autores Nanhu Xiaodong Shen, publicado en el año 2011. Los integrantes somos Walter Anglas, Brenda Carguas, Lady Loyola y Jane Barrow, que está presentando. Revisión hacia una máxima supervivencia celular en procesos de secado térmico convectivo. El método tradicional para obtener microorganismos disecados es la liofilización. La liofilización consiste en colocar el producto, la muestra, en este caso microorganismos, en este sistema. Como se puede ver acá, este sistema. Y se lleva a unas temperaturas bajas de menos 0 grados a unos menos 40 grados bajo cero. Luego se reduce la presión y al reducir la presión lo que se provoca es que el agua se transforme a vapor directamente sin pasar por estado líquido. Y de esta manera se obtiene ya los microorganismos secos. Sin embargo, este es un método un poco caro. Lo que busca esta revisión es encontrar métodos que sean más económicos. Estos métodos que están en investigación son el secado por aspersión, secado de hecho fluidizado, secado al vacío y secado por convección de aire, que lo que hacen es utilizar calor y el tipo de transporte de calor vendría a ser por convección o por conducción. Los microorganismos a secar, se debe considerar dos puntos en principal, las propiedades biológicas y los principios de ingeniería química. Las propiedades biológicas van directamente a los microorganismos, que vendrían a ser los factores intrínsecos a trabajar, ya que básicamente se va a tomar en cuenta la estructura del microorganismo, ya sea gram positiva, gram negativo, una levadura o conidios. En cambio, los principios de ingeniería química son los factores extrínsecos, que son las condiciones del proceso. Podrían ser de repente la velocidad, temperatura, el pH, quizá el medio, ¿no? Para maximizar la supervivencia celular y estudiar los mecanismos de inactivación es necesario conocer, por lo tanto, estos dos puntos, principios de ingeniería química, propiedades biológicas. También esta revisión nos va a hablar brevemente sobre la modelización cinética de la inactivación. El objetivo de esta revisión es reunir algunas observaciones y hallazgos, una fuente teórica, para poder discutir los mecanismos encontrados en estas fuentes y para poder optimizar y obtener un método que sea más económico y eficiente. Un secado eficiente asocia lo que es la eliminación rápida del contenido de agua y sin dañar las células, y a la vez obtiene beneficios económicos. Es eficiente porque elimina rápidamente el agua, no daña las células, son más viables y es un método económico. El uso de los microorganismos secos es en tabletas y cápsulas para mejorar la salud, los probióticos. Acá se ven los probióticos, ¿no?, que lo ven en las farmacias. También sirve como cultivo iniciador para productos derivados lácteos, ¿no? Acá se ve para yogur, para kefir, yogur probiótico. Suplementos funcionales como la levadura para la cerveza. Acá se ven tres tipos de cerveza. La espuma que se tiene en la cerveza va directamente relacionada a la materia prima utilizada. Mayor espuma significa que probablemente haya sido hecha con trigo, y menor espuma con cebada. Luego, agentes de biocontrol como biopesticidas y biopreservantes. Esta empresa, el grupo Agrotecnología, fabrica lo que son estos biopesticidas y biopreservantes. Utilizan lactobacillus plantarum, bacillus thuringiensis y más. El secado térmico para la deshidratación de microorganismos. Primero, de todas las especies bacterianas, la fase estacionaria exhibe mayor supervivencia que la fase logarítmica, es lo que menciona. Entonces, vamos a ver las fases de crecimiento de un microorganismo. Acá se ve la fase exponencial, que es la fase logarítmica, y esta es la fase estacionaria. Lo que nos menciona es que en esta fase estacionaria es donde los microorganismos sobreviven en mejor medida al tratamiento térmico. En cambio, si se hace el tratamiento térmico en la fase exponencial, ocurriría mayor muerte microbiana. Y entonces esto acá sería un punto para optimizar
el proceso, ¿no?, de secado. Segundo, la preadaptación de las células a un shock térmico u osmótico previo podría mejorar temporalmente la tolerancia al estrés. Esto se debe a que se ocurriría una pequeña desnaturalización en la parte de la capa externa del microorganismo. El uso de un soporte protector puede mejorar los azúcares no reductores. Los solutos compatibles son eficaces para reducir los daños por deshidratación. Acá se ve un ejemplo de la sacarosa, que es un azúcar no reductor y que podría ayudar a la deshidratación de estos microorganismos, ¿no? Mejorando la tasa de supervivencia, a comparación de acá un azúcar que es reductor, que tiene su sitio activo ahí expuesto. En comparación con el secado por aspersión, otros procesos de secado donde se utilizan bajas temperaturas y condiciones de procesamiento más suaves permiten mejorar la supervivencia de los microorganismos. Eso quiere decir que mayores temperaturas podrían generar la muerte de los microorganismos, ¿no? Una relación directa. El proceso de secado por aspersión usa una temperatura de salida más alta, pero eso también tiene un beneficio que vendría a ser un contenido de humedad inferior. Sin embargo, tiene una desventaja que es aumenta la tasa de mortalidad de los microorganismos. Es la relación directa que hay entre la temperatura y la muerte microbiana. Y este es un diagrama de un secado por aspersión. La pérdida de viabilidad celular durante el almacenamiento aumenta cuando la temperatura aumenta de 4 a 37 grados centígrados. Todos estos puntos, esta recopilación nos va a ayudar a optimizar un proceso de secado. Factores intrínsecos que influyen en la viabilidad. La tolerancia intrínseca al estrés de los microorganismos. Se ha sugerido que la tolerancia a la temperatura y las tensiones mecánicas son mayores en las bacterias gram positivas, seguidas por la levadura, y el más bajo es las bacterias gram negativas, posiblemente debido a su pared celular delgada. Eso quiere decir que la gram negativa es una pared celular más delgada que las gram positivas. Entonces eso podría ser una de las principales razones de la resistencia a las gram positivas. Además, algo importante que debemos resaltar es que las gram positivas son de interés comercial, tienen una aplicación industrial y propiedades biológicas, como se puede ver en esta tabla. Las lactobacillus, la mayoría son probióticas. Acá está la Plantarum, que se utilizaba como biopreservante, también mencionado por la empresa. La agrotecnológica son la sensibilidad al calor, son termófilos, ¿no?, y sirven como cultivos iniciadores. Los Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus, Actinobacterias, bacterias esporuladas, levaduras y hongos. Todos estos tienen aplicación industrial y son resistentes al calor. La misma cepa, acá menciona de que una misma cepa puede ejercer mayor tolerancia dependiendo del medio en el que se desarrolle. Eso quiere decir de que los medios donde hayan sido criadas o cosechadas van a influir posteriormente en su tolerancia intrínseca a un estrés durante el secado. Y esto debería considerarse también como parte de la optimización. Pero sin embargo, hacer esta optimización de darle un medio de crecimiento específico podría generar también mayores dificultades para preacondicionar el organismo. Las bacterias acidolácticas han sido ampliamente utilizadas en la industria, ya sea por ejemplo como cultivo de inicio en la industria láctea, como probiótico o como biopreservantes. Se han realizado también distintos estudios sobre el porcentaje de supervivencia de estas bacterias a distintas condiciones de secado. Por ejemplo, para el caso del secado por aspersión, en relación a la supervivencia del L-Paracasei NFBC 338, a distintos estudios se exhiben distintas tasas de supervivencia, en este caso alrededor de 1%, otro estudio indica una supervivencia de 10 a 30% y otro estudio una supervivencia de más del 80%. Otra bacteria estudiada es el L. rhamnosus. En este caso se puede observar que distintos estudios realizados para distintas cepas de esta misma especie muestran también distintas tasas de supervivencia.
en este caso de 50 a 75%, y para otra cepa de 30 a 40%. Por otra parte, el L. plantarum es la bacteria que muestra una mayor resistencia al proceso de secado, según lo muestran estas investigaciones. Por ejemplo, en esta primera investigación, el L. plantarum 44A mostró una resistencia de alrededor del 100%, casi la totalidad de los microorganismos, a un proceso de secado en dos etapas. Por otra parte, el L. plantarum CFR 2191 mostró también una tasa de supervivencia de alrededor del 100% para el proceso de secado por pulverización. Y en un tercer estudio donde se hizo una comparación de supervivencia entre distintas bacterias, dentro de las cuales se incluía una de la especie L. plantarum, mostró una mayor tasa de supervivencia para L. plantarum en comparación a todas las demás bacterias estudiadas para todas las temperaturas que fueron probadas en dicho estudio. Lesiones a nivel subcelular del secado térmico. Bueno, el secado térmico afecta a nivel subcelular mediante dos factores, principalmente el calor excesivo y la deshidratación. El calor excesivo lo que ocasiona es que despliega las estructuras de orden superior de las macromoléculas, como lo son las proteínas, y luego rompe los enlaces entre los monómeros y finalmente puede destruir estos monómeros. En el caso de la deshidratación, esta afecta la fluidez de la membrana citoplasmática y ocasiona peroxidación lipídica. Ante estos factores, la célula puede sufrir un ajuste metabólico y una expresión génica que desencadena lo que se conoce como respuesta al choque térmico o también la respuesta al choque osmótico. Para que esta respuesta se lleve a cabo, debe pasar cierto tiempo de exposición a este estrés térmico o a este estrés osmótico. Pero en la mayoría de procesos de secado, el tiempo de exposición de los microorganismos al calor es bastante corto. Por eso, la rápida eliminación del agua va a impedir que estos microorganismos puedan implementar esta respuesta de forma eficiente, ya que el proceso es bastante rápido y la eliminación de agua es también bastante rápida. Factores extrínsecos que influyen en la viabilidad. En este esquema vemos las distintas etapas con las que se lleva a cabo un proceso de secado, y en esta esquina, en este cuadro rojo, vemos los factores extrínsecos que afectan cada uno de estos procesos. A continuación vamos a explicar con más detalle estos factores extrínsecos. En primer lugar, en los procesos de secado, cultivo y preadaptación de microorganismos. Las condiciones de cultivo, con respecto a las condiciones de cultivo, tenemos tres factores que van a influir. En primer lugar, la fase de crecimiento del microorganismo; en segundo lugar, la composición del medio; y en tercer lugar, el pH. Con respecto a la fase de crecimiento, se ve que los microorganismos en fase estacionaria muestran mayor tolerancia al estrés en comparación a microorganismos que se encuentran en la etapa exponencial de crecimiento o más aún en la etapa de muerte. La composición del medio también afecta, es un factor que afecta, un factor extrínseco que afecta con respecto a las condiciones de cultivo. En este caso, la composición del medio influye en el flujo metabólico, promoviendo la acumulación de ciertos solutos compatibles como glicerol, betaína, disacáridos no reductores y aminoácidos. Esto como respuesta a la composición del medio. Y estos solutos producidos por los microorganismos pueden brindar un efecto protector. Por ejemplo, se han realizado también distintos estudios al respecto y se ha visto que un protocolo de alimentación para promover la acumulación de trealosa, que es un disacárido no reductor, hasta una concentración de un 20% en S. cerevisiae, generó un efecto osmoprotector y mejoró la supervivencia durante el proceso de liofilización y secado al vacío. También es muy común la adición de cloruro de sodio, además de sacarosa, a los medios de cultivo. En este caso, algunos estudios realizados al respecto
se vio que la adición de cloruro de sodio al medio de cultivo promueve la producción de betaína, mejorando la supervivencia al secado en dos etapas en distintas bacterias de ácido láctico. También se ha visto que la adición de cloruro de sodio puede disminuir la actividad de las células secas de L-Plantarum después del secado en lecho fluidizado y el secado por convección de aire. Como se puede ver, estos resultados son opuestos. En ciertos casos, el cloruro de sodio puede promover y mejorar la supervivencia de los microorganismos, y en otro caso puede más bien jugar en contra, disminuir la actividad de las células. Con respecto a la adición de sacarosa al medio de cultivo, distintas concentraciones de sacarosa en conjunto con otros compuestos pueden generar distintas respuestas. Por ejemplo, en este estudio donde se agregó 20 gramos litro de sacarosa al medio, se vio una mejor supervivencia de L. vulgaricus durante el periodo de almacenamiento después del secado. Otro estudio indica que la adición de 20 gramos por litro de sacarosa o 12,5 gramos por litro de glutamato monosódico mejora la supervivencia del Lactobacillus sakei durante el almacenamiento, pero no durante el proceso de secado. Y un tercer estudio en el cual se agregó 11,3 gramos litro de sacarosa generó un aumento de una escala logarítmica en la supervivencia de L. vulgaricus después del proceso de secado. Adicionalmente a ello, las proteínas de choque térmico se producen o son producidas por las células cuando éstas son expuestas a un calor de forma continua. Tenemos dos tipos de proteínas. En primer lugar, las proteínas chaperonas, que van a ayudar a estabilizar el ARN, y en segundo lugar, las proteasas, las cuales van a degradar las proteínas que se encuentran desnaturalizadas. El efecto conjunto de estas dos proteínas va a generar un efecto protector contra el calor en los microorganismos. Vehículos protectores para mejorar la supervivencia. Los vehículos protectores pueden ser de tres tipos: en estado líquido, estado sólido o vehículos utilizados para encapsular célula. Asimismo, se puede trabajar sin un material de soporte, como serían con gránulos celulares empaquetados o células resuspendidas en agua destilada. El vehículo protector utilizado va a ser escogido dependiendo del proceso de secado utilizado. Por ejemplo, en un secado de lecho fluidizado y vacío, donde las temperaturas son bajas, de 5 a 35 grados Celsius, se suele usar gránulos celulares debido a que el costo es menor, además que el bajo contenido de agua va a favorecer la eficiencia del secado. Por otra parte, el proceso de secado de pulverización requiere de una solución líquida, ya que esto es propio del equipo que se va a utilizar, además que esto va a evitar el sobrecalentamiento de las células debido a las altas temperaturas de entrada en estas máquinas. Con respecto a los vehículos protectores de forma líquida, uno de los más utilizados es la trealosa. Los vehículos protectores de forma líquida muestran principalmente dos mecanismos protectores en las células. En primer lugar, estabilizan las estructuras celulares durante los procesos de secado y rehidratación. Y en segundo lugar, la matriz portadora actúa como un escudo físico, aliviando el calor y las tensiones osmóticas durante el proceso de secado, así como la tensión osmótica tras un proceso de rehidratación. Vehículos protectores en forma sólida. Estos se van a mezclar directamente con los gránulos celulares obtenidos después de la centrifugación. Esto es menos eficiente que el vehículo líquido. Esto se puede ser por la reducción de la actividad de agua de la mezcla. Los portadores protectores creadores por los encapsulados. Estos difieren también de la forma líquida, en que el material portador está especialmente formulado, por lo que durante el secado forman microcápsulas reales que contienen a las células. Acá tenemos dos compuestos incompatibles. El primer compuesto va a formar una primera capa para formar la cápsula alrededor de las células, y el segundo compuesto va a estar sobre todo esto, y entre los dos se forma una emulsión bifásica.
que va a estar homogenizada, como se puede ver acá en la figura. De esta manera van a pasar a lo que es la pulverización. También tenemos los efectos de otros procedimientos de presecado sobre la viabilidad celular, que son la homogenización y la atomización. En la homogenización hay una muerte celular debido a la alta presión, alta temperatura y las altas tensiones mecánicas. Sin embargo, en la atomización no hay deterioro en la viabilidad celular. El efecto combinado entre los dos factores protege a las células del calentamiento a una temperatura fatal. Tenemos ahora el secado. Durante el proceso de secado térmico con temperatura elevada del aire, el material de secado generalmente sufre una disminución en el contenido de agua y un aumento en la temperatura. Sin embargo, durante el secado por el aire y vacío, la temperatura del aire puede estar a temperatura ambiente o a temperatura de refrigeración, lo cual no pasa con la pulverización. El objetivo de utilizar la temperatura reducida para el secado de microorganismos es limitar el daño potencial por el calor a las células microbianas. Bueno, para mantener la viabilidad celular se estudian los efectos de la temperatura de entrada, la temperatura de salida del secado de pulverización, el contenido sólido inicial de la solución alimentaria, la actividad de agua inicial, la carga celular. Sin embargo, en la temperatura de salida del secado por pulverización, a mayor temperatura de salida, habrá mayor muerte celular. El daño por calor y el efecto de la temperatura de salida está dado por la ecuación derivada del número de supervivencia sobre el número inicial por la derivada del tiempo, que va a ser igual a menos a la constante de tasa de mortalidad por la división del número de supervivencia sobre el número inicial. Estos dos factores tienen efectos directos sobre el número de supervivencia, cuál es la temperatura expuesta y el tiempo que va a estar también dentro de la temperatura de letalidad. En el secado de lecho fluidizado y en el secado al vacío, estos son capaces de secar las células a bajas temperaturas, aunque minimizan la inactivación por el calor. Sin embargo, se debe considerar la inactivación por deshidratación, que es un factor importante de estos tipos de secado. En el secado por pulverización es conocido por su alta temperatura de entrada, que va a tener contacto con las gotas, que va a contribuir a la alta eficiencia. En este gráfico se observa que la temperatura de salida alta va a estar mayor tiempo en el rango de la temperatura de letabilidad, por lo cual hay mayor muerte celular, a diferencia de la temperatura de salida reducida, que el rango que está en la temperatura letal es menor. El efecto combinado de inactivación por el calor y deshidratación, estos factores pueden influir en la supervivencia celular durante el secado. Un proceso de secado térmico difiere de un tratamiento térmico principalmente en que el material de secar experimenta una disminución del contenido de agua y generalmente se acompaña del aumento de la temperatura. Tenemos estos factores: la temperatura del aire de secado, el contenido del agua del aire de secado, la temperatura del material que contiene los microorganismos durante el secado, el contenido de agua inicial del material que contiene microorganismos antes del secado, el tiempo de los microorganismos expuestos a rangos críticos de temperatura y de potencial osmótico, la tasa de eliminación del agua, la temperatura de aumento, la tasa de aumento de temperatura, el material a secar en términos de composición y estructura, y la ubicación de los microorganismos dentro del material que se está secando. Tenemos acá los efectos de diferentes factores que afectan la inactivación celular a altas y bajas temperaturas. A bajas temperaturas, la causa principal de la muerte, características del daño celular
es el daño por deshidratación, daño de la membrana, y a temperaturas altas el daño por el calor, degradación de los ribosomas y otros estructurales. En lo que es el efecto de la actividad del agua a bajas temperaturas sensibiliza la muerte celular. A altas temperaturas mejora la supervivencia. El efecto de deshidratación: entre 8 y 25 las células son más sensibles a los cambios en osmótica de presión. Y el efecto de velocidad de secado: a ambas temperaturas, una cinética de secado lento hace que la célula de la membrana sea más susceptible en la parte inferior a temperaturas de deshidratación a 30 grados Celsius. El desarrollo del esquema general del proceso. El mecanismo exacto de la inactivación celular durante el secado térmico aún no se comprende bien, necesita más estudios. La supervivencia celular podría maximizarse empíricamente, mediante optimización de los parámetros del proceso. Se han enumerado 6 enfoques claves que conducen a una mejor supervivencia celular. Un bajo contenido inicial de agua sería más favorable que un alto contenido inicial de agua, ya que hay menos agua para evaporar. Por lo tanto, mayor eficiencia. En cuanto a la temperatura de secado, una mayor temperatura baja daría lugar a una tasa de secado más alta. En cuanto a temperatura de secado, una temperatura baja daría lugar a una tasa de secado más lenta, lo que puede ser ventajoso para el mantenimiento de la viabilidad, pero dificultará la eficiencia del secado, aumentando así el costo. En general, el establecimiento del proceso de secado térmico optimizado debe tener en cuenta el efecto integrado de múltiples factores. Proceso de post-secado. Para esto se va a discutir la deshidratación de microorganismos con el objetivo de mantener la máxima viabilidad celular durante un proceso de secado térmico. Para que los microorganismos puedan surgir o puedan recuperar la actividad metabólica, se puede dar mediante la rehidratación, y si se da mediante la rehidratación se pueden colonizar aún más, lo que va a generar efectos beneficiosos para el cuerpo humano. La evaluación de la supervivencia en la actividad de las células secas. En la actualidad, los enfoques comunes de evaluación pueden agruparse en 3 tipos principales. Uno es mediante la determinación de la viabilidad celular en su capacidad de reproducirse mediante dos métodos: el reencuentro de células viables y el número más probable. Segundo, la determinación de la actividad metabólica, como la actividad de fermentación de la glucosa y la tasa de disminución del pH en una fermentación de ácido láctico. Y el tercero es la determinación de la capacidad de las células para tolerar ambientes estresantes, como su tolerancia a los ácidos y a la bilis. Durante el almacenamiento, en general, se acuerda que la disminución de la tasa de viabilidad celular durante el almacenamiento está estrechamente relacionada con la temperatura. ¿Qué nos quiere decir esto? A mayor temperatura de almacenamiento, como a 37 grados, su viabilidad se pierde. Esto puede ocurrir por la deshidratación natural de macromoléculas como lípidos y proteínas. Y a temperaturas de almacenamiento menores, como 4 grados Celsius, se prolonga la vida en tiempo de almacenamiento hasta un año, sin una pérdida significativa de la viabilidad celular. El modelo de la cinética de inactivación de microorganismos. Para ello se utiliza la ecuación de Arrhenius. Para esto, la cinética de inactivación de los microorganismos es una cinética de primer orden respecto al número de microorganismos y se expresa como n, que es el número, la derivada de n, que es el número de microorganismos en el tiempo, sobre el tiempo. Y este es igual al KD, que es la constante de decaimiento o muerte de los microorganismos, y el n, que es el número, ¿no?, de microorganismos. Para ello, como observamos aquí en la gráfica, se observa una cinética de inactivación, donde para el lado del eje Y observamos el número de microorganismos
en función del tiempo. Como vemos, a mayor tiempo, los microorganismos van disminuyendo, elevando la temperatura. Eso es todo.